Hola, saludos de mi parte y bendiciones de parte de nuestro Dios. Es mi deseo que Él esté en sus vidas y que ustedes estén pensando en Él. Eh, Hoy día vamos a hablar del Evangelio y esto es muy importante porque al menos yo pensaba, allá están los evangélicos. Ah, no, estas son las iglesias evangélicas. Este es el pueblo evangélico y nunca supe que era el Evangelio. Entonces de eso es que les voy a compartir hoy día. Se van a impresionar. Miren. En Primera de Corintios, el capítulo 15, el versículo 1 dice: Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste y en el cual también perseveráis. Versículo 3: Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó el tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Entonces aquí Pablo le escribe a la iglesia que está en Corinto y le dice, miren, este es el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? El Evangelio dice que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y después apareció a otras personas. Entonces el Evangelio dice que Cristo murió por nuestros pecados. Quizá aquí está la primera dificultad que tenemos que enfrentar cuando venimos a este tema. Dice aquí que el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados. Y uno de los principales problemas, no solamente mío, sino que también tuyo y de la sociedad en que vivimos, es que ninguno se pone a pensar qué es un pecado delante de Dios. Hemos establecido nuestra propia justicia y según esa propia justicia nos encontramos más o menos bien. Nos comparamos unos con otros y decimos, mira, ¿sabes qué? Yo no soy como él. Él sí que tiene malas ideas. Hoy él sí que ha hecho cosas malas. Hoy él sí que hace tal o cual cosa. Pero el punto es que Cristo murió por nuestros pecados. Y si yo no me identifico como un pecador, entonces no necesito que nadie me salve. Si yo no me doy cuenta que mi pecado es una cosa fea, muy fea, que Dios no tolera delante de Él, ¿cómo voy a buscar solucionarlo? Voy a pensar que es algo que arreglo por el camino, como una vez me dijo un ser muy querido, me dijo, no, yo me arreglo allá con Dios, no te preocupes tú. Y no es así, porque Cristo murió por nuestros pecados. Entonces, si yo me doy cuenta de que soy pecador, ya el Evangelio me hace un poco más de sentido. Ahora, Cristo murió por nuestros pecados, por lo tanto, mi condición de pecado es necesaria para entender y para creer el Evangelio. Darme cuenta que mi pecado es algo que Dios rechaza y que tengo que solucionar mientras estoy con vida es un paso importante, importante para entender y aceptar y recibir el Evangelio y creerlo, por supuesto. Entonces Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Ah, no fue algo que se ocurrió en el momento, que pasó allí en Jerusalén, donde el Señor Jesucristo entregó su vida. No, no fue eso. No, no fue eso. No fue eso. Era conforme a las Escrituras. Dios había dicho que eso iba a pasar. El Señor Jesucristo había dicho que él iba a padecer, que iba a ser crucificado y que al tercer día iba a resucitar. Dice aquí que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Una vez más, las Escrituras que estaban escritas antes de que esto ocurriera decían lo que iba a ocurrir, cuál iba a ser la señal del Señor Jesucristo, que iba a poner su vida en favor del hombre. Ese es el Evangelio que muestra la condición del hombre en pecado, alejado de Dios, que muestra un Salvador que está dispuesto a venir a dar su vida para que el hombre pueda tener perdón de pecados. Y eso significó para él morir, ser sepultado y al tercer día resucitar triunfante de entre los muertos, como el que venció a la muerte, como una forma de confirmarle a todos de que lo que él decía era verdad y que Dios había quedado satisfecho y que puede perdonarte, puede como pudo perdonarme a mí, porque el Señor Jesucristo pagó el precio que yo tenía que pagar. Entonces se levantó sobre la muerte, triunfó sobre la muerte y dio testimonio a muchos. Entonces salieron todos estos creyentes por el mundo con el mensaje, diciendo, yo lo vi morir, yo lo vi ser sepultado y yo lo vi vivo, estuve con él. Por eso dice aquí apareció a más de 500 hermanos a la vez. No los pudieron callar porque nadie podía
ocultar esa verdad que ellos habían visto, al Señor Jesucristo muerto y resucitado. Entonces el Evangelio incluye todo esto, querido amigo. No es algo particular de una iglesia o de un grupo de iglesias. No, el Evangelio es Jesucristo viniendo a dar su vida por los pecadores, muriendo, resucitando al tercer día, como confirmación de la satisfacción de Dios, de esta transacción en que Él muere por los pecados. Dios recibe esta muerte, esta vida del Señor Jesucristo entregada y por lo tanto puede perdonar, puede cumplir su justicia porque alguien pagó el precio que fue Jesucristo. Por eso es que es tan importante creer en Él. Y por eso es que a los discípulos, más que evangélicos, se les llamó cristianos en los primeros días de la iglesia. Es Cristo la persona en la que tú tienes que poner tu confianza. Es en Él en quien debes creer. Es que Él eh, murió por tus pecados. Es lo que tienes que creer. Y cuando lo hagas con todo tu corazón, bueno, Dios lo va a aceptar y lo va a anotar en ese libro de la vida donde está el nombre de cada uno de los creyentes que va a estar un día en el cielo con Él. Por eso es tan importante creer. Por eso es que no podemos decir otra cosa más que la necesidad de creer en el Evangelio, no en una religión, en el Evangelio, en este mensaje que habla del Señor Jesucristo, dando su vida por los pecadores. No vino a llamar a justos, sino a pecadores. Es importante saberse pecador delante de Dios para poder entender la necesidad que tenemos de un Salvador. El Señor te bendiga.